Muy buen día a todos. Esta es la cuarta vez que grabo esta clase. He tenido tantos problemas técnicos con esto. No tengo el mejor manejo de la tecnología yo. Y que me disculpan por los atrasos. Ya me tiene con dolores de cabeza esta tecnología. Bueno. Lo que quiero decirles hoy es que estamos en la segunda sesión plena de nuestras clases de Español 420, Introducción a la Traducción. Y hoy tenemos un plan bien cargado. Déjenme mostrarles. En primer lugar, vamos a comenzar con el devocional. Quiero compartir con ustedes unos versos de la Biblia que han sido de mucha bendición para mí. En la segunda parte quiero que pensemos, meditemos, reflexionemos sobre algunas preguntas. Tengo un total de 10 preguntas y quiero que escojan 3 para que reflexionen sobre ellas. Luego en la segunda parte de la clase tenemos historia de la traducción, los tiempos remotos, y terminamos con retos y técnicas de la traducción. Y el reto de hoy lo vamos a estar mirando en torno a los artículos, a las preposiciones, a los pronombres y a los adjetivos, que son y las diferencias y los tratos diferentes y los posibles puntos de confusión que los traductores debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo trabajos, pensar en estas categorías gramaticales. Luego, un tema que también es muy importante es la polisemia, que es la multiplicidad de significados. Vamos a trabajar con ellos. Hay ejercicios en cada uno de estos puntos que nos van a ayudar a practicar, o al menos nos van a ayudar a ponernos a rascar la cabeza, de manera que pongamos acá la materia gris a funcionar y nos haga reflexionar sobre lo que se hace cuando se es traductor o intérprete. Entonces, comencemos con lo primero, es poner en manos de Dios esta jornada. Quiero compartir con ustedes estos versos. Número 6, del 24 al 26, dice así: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes y nos bendiga a través de su palabra. Amén. En la segunda parte del día vamos a trabajar sobre las preguntas que les mencioné. De esta segunda sesión. Quiero que piensen en esto. El ejercicio lector es uno que viene reduciendo el número de practicantes en el mundo entero o en nuestras culturas. Y por eso cuando uno piensa en los temas que le preocupan a uno o que le interesan a uno, más bien uno se pone a pensar que no ha leído todo lo que se ha publicado, que no está al día con todo lo que se ha publicado en su área, o que no ha leído lo suficiente comparado con lo que se publica en general. Y si es así, hay obras entonces de todo tipo en nuestro idioma. La pregunta inicial es entonces, ¿para qué agregar más libros traducidos a la lengua si ya hay suficientes, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿por qué en la misma línea, pensando en los lectores, pensando que no hay tantos lectores, por qué preocuparnos por traducir libros que al final de cuentas van a quedar en el estante cerrados? Porque los lectores no tienen tiempo y porque están agobiados y muy ocupados. La tercera pregunta es una pregunta un poquito más a nivel general, pero una que
me preocupa mucho a mí y quiero que ustedes la piensen si la escogen entre las tres que les he pedido que escojan para reflexionar. Dice, ¿qué perdemos históricamente, potencialmente y en realidad como individuos y como sociedad si perdemos, si no tenemos, si se nos niega el acceso a la literatura traducida, reduciendo así la presencia en nuestra comunidad de tales traducciones? ¿Qué perdemos nosotros? Potencialmente, históricamente, ¿qué perdemos nosotros como individuos, como sociedad, si no contamos con las traducciones? Si no existen las traducciones, ¿qué realmente perdemos a nivel histórico, a nivel de sociedad, a nivel potencial y a nivel de individuo? En la misma línea, entonces pregunto, ¿cuál es el propósito de traducir los libros? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se traducen libros? ¿Y a quién beneficia la traducción? ¿A quién? ¿Quiénes son los que reciben los beneficios, los favores, las gracias de la traducción en general? Y aquellos que están a favor de la traducción, aquellos que entienden la importancia de la traducción, se preguntan y nos preguntan a nosotros, ¿cuál es el propósito de promoverla, de incentivarla, de hacer que aumente? Y pensando ahora en el público, en los lectores, ¿qué beneficio le ofrece la traducción al público? ¿Sí? ¿Qué ganamos y ahora qué beneficios obtenemos como público de la traducción? ¿Acaso es que ya no hay suficientes libros de ficción y otras áreas en nuestra lengua? ¿Acaso es que en español ya no hay, en español y escritos en lengua española por personas que hablan español, no hay suficientes libros de ficción, libros de todas las áreas? ¿Para qué más? Si ya tenemos suficiente, ¿para qué más libros más libros traducidos? Si ya en el inglés, por ejemplo, los hablantes del inglés tienen numerosas publicaciones. Y la novena pregunta dice, pensando en el número tan reducido, el número pequeño de lectores, ¿para qué traducimos obras? ¿Sí? Y la última, para cerrar con broche de oro, ¿nosotros podemos vivir sin traducciones? ¿Es posible eso? Entonces, el ejercicio que quiero que hagan en esta parte es que escojan 3 preguntas y las respondan en un párrafo o 2 con unas 200 palabras cada uno, ¿sí? 200 palabras para la pregunta número 1, 200 palabras para la pregunta número 2 y 200 palabras para la pregunta número 3. Ustedes escogen sus preguntas, ¿ok? Bueno, esta es la parte para pensar acerca de la traducción. Y estas preguntas nos las propone Edith Grossman en su libro Why Translations Matter. Y quiero que nosotros propongamos nuestro punto de vista y nuestra respuesta al respecto de ellas. Entonces, continuamos ahora con la segunda parte de la jornada de hoy. En la segunda parte de nuestro día vamos a trabajar la historia de la traducción, ¿sí? Y vamos a remontarnos a los tiempos antiguos, a los tiempos remotos. Nos vamos a guiar con la ayuda de un traductor, de un experto en la traducción que ya falleció, Jack Child, y su obra Introduction to Spanish Translation. Esta es la segunda edición. Él nos va a estar guiando a lo largo del semestre en cuanto a muchos contenidos, ¿ok? Veamos entonces qué nos propone Child al respecto. Él nos dice que se necesitan traductores y se necesitan intérpretes
porque la humanidad tiene una diversidad lingüística inmensa. Entonces, la base, la razón por la cual se necesitan traductores e intérpretes es porque hay mucha diversidad, hay muchas lenguas en el mundo y es imposible que una sola persona sepa la cantidad sepa hablar la cantidad de lenguas que existen. De hecho, hoy día se cuentan de unas 3.000 a 5.000 lenguas, idiomas que se hablan en toda la tierra. Y los lingüistas históricos dicen que la evolución de las lenguas está conectada a la evolución de la cultura misma. O sea, hay más culturas, bueno, las lenguas evolucionan con ellas. Y de hecho la lengua es una expresión básica de la cultura, ¿sí? Si seguimos el punto de vista darwiniano, vamos a ver que él dice que podemos pensar o llegar a la conclusión de que es normal el esperar que las lenguas evolucionen en diferentes direcciones, dado que cada tribu, cada nacionalidad atraviesa y viven, experimentan situaciones diferentes enmarcadas en su entorno geográfico y su entorno cultural. Entonces, si la cultura se mueve en un contexto, en esa misma dirección se va a mover esa lengua, y con la cantidad de nacionalidades y de tribus que hay, bueno, es más que obvio que tomen direcciones diferentes. La raza humana lamentablemente, es la única que ha sido separada por su incapacidad de comunicarse. Somos la única especie que no está manejando el mismo idioma, que estamos separados por la incapacidad de podernos comunicar debido a la gran cantidad de idiomas que existen. Las explicaciones sobre los inicios de la traducción la encontramos también en el texto bíblico de Génesis. La explicación que vemos ahí, no es la única, es la que nos habla de la Torre de Babel, en donde la soberbia del hombre, el deseo de tener más, de ser más famoso, de sobresalir, fue castigado por Dios con la confusión de Babel y la confusión de las lenguas de las personas que estaban construyéndola. Y esto explica entonces cómo nacieron las lenguas. A continuación tengo una adaptación de no solamente el libro de Génesis del capítulo 11, sino otros capítulos que explican, una lectura que nos explican esta historia. Escuchemos entonces la Torre de Babel. Cuando el diluvio universal hubo menguado y Noé sacrificó los mejores animales al Señor, Dios y el hombre sellaron una alianza permanente. Creced y multiplicaos, y dilataos sobre la tierra y dominadla, dijo el Señor al patriarca. Sabed que yo voy a establecer mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo animal vuestro y con todas las bestias de la tierra. Ya no perecerá más carne con aguas de diluvio, no habrá en lo venidero diluvio que destruya la tierra. Dios añadió mostrando por primera vez el arco iris. Esta es la señal de la alianza que establezco por generaciones perpetuas entre mí y vosotros, y con todo animal viviente que mora entre vosotros. Pondré mi arco en el firmamento, y cuando yo cubriere el cielo de nubes, aparecerá mi arco en ellas. Así me acordaré de mi alianza con vosotros y con toda ánima viviente. Con el paso de los años, los descendientes de Noé a través de sus hijos Sem, Cam y Jafet comenzaron a poblar la tierra. Pese a ser muy distintos entre sí, todos hablaban una misma lengua. Hasta que ocurrió que al trasladarse los pueblos hacia oriente, encontraron una fértil llanura en tierra de Senaar. Una vez que acamparon en la región, se dijeron los unos a los otros: «Vamos a construir una ciudad y una torre».
La cima de la torre llegará hasta el cielo. Con eso nos haremos famosos antes de esparcirnos por toda la faz de la tierra. Nada más fue proferida la idea, los habitantes de la llanura empezaron a edificar un monumento gigantesco en el centro de la ciudad, que por su parte no cesaba de crecer. Empleaban ladrillos cocidos al fuego y para unirlos betún, en vez de piedras y argamasa como era tradicional. Con el tiempo, la torre comenzó a elevarse monstruosa entre las nubes. Llegó un día en que Dios descendió a verla, al igual que a la ciudad que levantaban los hijos de Adán. Tras contemplarlas, dijo: hasta aquí el pueblo era uno solo. Todos hablaban el mismo lenguaje, pero han iniciado esta construcción y no desistirán hasta acabarla. Descendamos, continuó Dios, y confundamos allí mismo su lengua, de manera que el uno no entienda el habla del otro. Así sucedió. De pronto, en los edificios de la nueva ciudad y en su torre absurda, nadie comprendía lo que le decía otra persona. La gente se miraba enloquecida, gesticulando y gritando palabras inauditas, sin conseguir comunicarse. El Señor esparció a los pobladores de aquel sitio por todas las regiones de la tierra. La ciudad y la torre terminaron siendo abandonadas y se volvieron ruinas. Y el lugar de la llanura en el que había tomado forma la soberbia del hombre fue conocido en adelante como Babel, por haber sido allí donde se confundieron todas las lenguas del mundo. Babel, Babilonia, quiere decir en asirio confusión, ¿sí? Y este fue el castigo que impuso Dios por ese deseo, esa soberbia humana. Entonces vemos que según esta narración, el origen de los diferentes idiomas viene por un castigo por la soberbia del hombre. Pero a pesar de esta explicación, es factible considerar que los seres humanos primitivos tenían la necesidad de usar intérpretes y traductores desde sus primeros días, cuando las primeras agrupaciones de tribus entraron en contacto las unas con las otras porque deseaban tener relaciones diplomáticas, porque deseaban tener relaciones comerciales o porque uno era más fuerte que el otro y los conquistaban. Entonces, allí esa interacción de un pueblo, de una tribu con otra, generaba la interacción de lenguas diferentes y la manera de comunicarse, el puente, serían los intérpretes y los traductores. Pero la historia de la Torre de Babel no es la única que cuenta o evidencia la presencia de intérpretes. Si seguimos en Génesis, pero nos vamos para el libro, para el capítulo 42, en el verso 23, vemos que están contándonos la historia de José. Y en este punto, precisamente de este verso, se da por sentada la presencia de un intérprete, en donde el verso dice que los hermanos de José, que habían asistido por el llamado del gobernador, habían asistido para pedir comida, puesto que había una hambruna, se encuentran allí con José. Y ellos, los hermanos, ignoraban que José les entendía porque mediaba un intérprete entre ellos. Aquí hay un intérprete, ¿sí? O sea, sin pensar más en la historia, sí atendemos a que la Biblia está evidenciando la presencia de un intérprete ya. La otra, muchos pueblos de la antigüedad hablaban idiomas semíticos, pero los pueblos egipcios eran diferentes y esto causaba una barrera lingüística. Y allí tenemos entonces, por ejemplo, el encuentro de dos lenguas en un niño, Moisés, quien fue criado por la hija del faraón y tuvo éxito liderando a su pueblo. Y este éxito se debía a que él era bilingüe. Así que con sus habilidades y con su liderazgo pudo ayudar a liberar al pueblo judío del yugo egipcio.
Antes mencioné que el comercio, que la diplomacia, que la actividad militar se daba entre pueblos. Bueno, si pensamos también en la cuenca mediterránea de tiempos antiguos, allí se requerían numerosos intérpretes con habilidades. La función, otra función donde se muestra que había no intérpretes sino escribas es en esta área, que recopilaban datos de uno y otro pueblo en los dos idiomas, o traducían al otro idioma datos de este tipo de relaciones. Y a esos traductores, intérprete es el que habla y traductor es el que escribe. A estos traductores se les llamaba escribas. Berceo en España se encargó también de eso y él recopila los primeros documentos, uno de los primeros documentos que hay en la lengua española, ¿sí? A Gonzalo de Berceo, el fraile, era un escriba, pero manejaba los dos idiomas y del naciente español, de la naciente lengua romance, y allí estaba trabajando él como escriba, era un traductor. ¿Cómo se adquieren esas habilidades? Bueno, hay muchas maneras y Jack Child nos presenta unas cuantas que no son todas. Miren, una persona puede aprender otro idioma por los viajes, ¿sí? Puede viajar y puede aprender el otro idioma, o lo puede hacer cuando geográficamente en los bordes las dos culturas se encuentran y allí se comparten los idiomas y mucha gente aprende tanto el de aquel lado como los de aquel lado aprenden el de este. Tenemos el ejemplo de México con Estados Unidos, el borde. Tenemos el ejemplo de todos los países que rodean a Brasil, del portugués con el español. La habilidad de entenderse, la habilidad de aprender el idioma, eso ocurre. También se puede aprender un segundo idioma o otros idiomas porque se cuenta con la suerte de haber nacido de un matrimonio bilingüe y por haber vivido en el extranjero como niños. Como dije antes, estas no son las únicas maneras, los únicos métodos que existen para que una persona aprenda otro idioma y gane el bilingüismo. Pero porque esto quiero decirlo porque el hecho de que una persona sea bilingüe no la capacita como traductor o como intérprete. Entonces se requieren de habilidades más sofisticadas y de tácticas básicas para ser traductor. Una manera más para aprender otros idiomas puede ser por decisiones gubernamentales y puede ser que el gobierno decida enviar a sus habitantes o a un número de sus habitantes a otras tierras con el propósito de que aprendan la lengua, ¿sí? A esto hoy en día lo llamamos inmersión, pero no es una táctica ni una técnica nueva. Sí ocurre desde tiempos antiguos. Ejemplo de esto lo tenemos en tres casos que tienen aquí delante. En el siglo VI antes de Cristo, el faraón Psamético II creó una casta de intérpretes en Egipto. ¿Y qué hizo él? Bueno, él envió a un gran número de muchachos de Egipto hasta Grecia para que aprendieran la lengua de ese país. Ese fue el propósito gubernamental que se ejecutó con el envío de esos jóvenes. Más tarde, Alejandro Magno, ya por propósitos diferentes, ordenó que 30,000 de sus muchachos que habían conquistado en Persia aprendieran griego, y esto simplemente para satisfacer las necesidades lingüísticas de su conquista. Cuando ocurrían conquistas, era un mecanismo más de imposición
de demostrar que se tenía poder sobre el conquistado, el hacerlos aprender la lengua del conquistador. Entonces esto, aunque parecía ser algo forzado, era realmente ganancia para los habitantes que se terminaban ganando el bilingüismo o aprendiendo una lengua más. Más adelante vemos que en España, Quinto Sertorio gobernó allí por 8 años y este hombre lo que hizo fue que los chicos de la nobleza se les exigió que aprendieran, que estudiaran latín y que estudiaran griego. Estas decisiones gubernamentales todavía las tenemos. Hay escuelas que tienen un language requirement. En nuestros países, por ejemplo, el inglés, si hay relaciones con Estados Unidos, bueno, se imponen en las escuelas el aprendizaje de esa lengua. Cuando Colombia, por ejemplo, en los tiempos en que yo estaba en secundaria, tenía relaciones con Francia, se estudiaba francés en 11 y en 10º y 11 grado, los 2 últimos grados. Entonces, esto no es algo nuevo. Algunos lo hacían por simplemente ganar más intérpretes, otros lo hacían por conquista, por poder, por imposición, otros lo hacían por educar más a su población. Estos lingüistas, estos intérpretes y traductores entrenados en una forma u otra, siempre estaban asociados con un alto estatus, eran vistos como mensajeros o como parte del ente diplomático o emisarios, mensajeros del gobernante. Pero a pesar de que tenían un buen estatus y eran reconocidos, los intérpretes y los traductores enfrentaban grandes dificultades y peligros en su trabajo. En la época de la vida de Plutarco se cuenta que un intérprete griego en la embajada persa en Atenas fue linchado, fue asesinado por una multitud, quien, ofendida porque el intérprete tuvo la osadía de traducir al griego las exigencias de los bárbaros, lo mataron, ¿sí? No fue un mal mensaje, no fue un buen mensaje, simplemente fue el irrespeto a la lengua. Otros muy a menudo todavía sucede el caso que si el mensaje es un mensaje desagradable, pues es fácil culpar al mensajero, al intérprete. Entonces, el hecho de la culpa, el hecho de lo malo, el mal trabajo o las confusiones siempre recaen sobre el intérprete y las consecuencias son graves, son fuertes. Y hasta en la parte de la historia, esto es lo que tenemos para el día de hoy, los tiempos antiguos, en donde la Biblia nos ayuda con Moisés, nos ayuda con José y nos ayuda con la Torre de Babel a entender que el surgimiento de las lenguas, si pensamos en la Torre de Babel, viene porque es un castigo. Y los otros dos personajes de la Biblia nos ayudan a entender que desde tiempos antiguos se evidencia la presencia de los intérpretes y los traductores. Más la historia nos refleja que había mecanismos gubernamentales para promover la traducción y la interpretación. Entonces, muchas gracias. Vamos entonces a continuar con la parte final, la más grande de la clase del día de hoy. Les hablaba de los retos y las técnicas de la traducción y vamos entonces a concentrarse. Vamos entonces a concentrarnos en 4 elementos muy delicados que ocurren y que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de
de la traducción del inglés al español. Estos son los artículos, las preposiciones, los pronombres y los adjetivos por un lado. Y por otro lado tenemos la polisemia. Cuando hablamos de los artículos, el problema más serio que tenemos es que el español usa mucho más artículos que el inglés. Entonces, un nativo del español lo que hace es que le imprime más presencia de artículos al inglés en donde no van. Y esto se llama un hispanicismo, porque abusa de, bueno, él no abusa, él simplemente está imponiendo las características del español en el inglés y va a sobreabundar. Entonces, sí, en español no lo hay, pero termina habiendo un abuso de artículos en la lengua inglesa. Cuando un hablante de inglés va a hablar en español, hace lo opuesto, hace no un hispanicismo, sino un anglicismo. Y la tendencia es a no incluir los artículos donde corresponden. I don't know where to put this. Ok. Sigamos. Entre los artículos definidos, una, unos, unas, y los artículos indefinidos, no, perdón, entre los artículos indefinidos, una, unos, unas, y los artículos definidos, el, la, los, las, el problema se hace más obvio y más notable en los definidos, en estos que tienen en la pantalla. Veamos estos casos. En la oración de streetcar called desire, y yo no sé si streetcar es una palabra o son dos, porque la encuentro separada en unas partes y en el libro de Child la encuentro como una sola palabra. Esto debería traducirse a el tranvía llamado el deseo y no traducirse nunca como el tranvía llamado deseo, ¿sí? En el inglés no hace falta el artículo antes de desire, pero en el español sí hace falta antes de deseo. Okay? So, ese el hace falta. En esta oración que tenemos aquí, vemos que dice, Juan le apostó al caballo número 7. ¿Sí? Sabemos que aquí en la parte de al está la contracción de la preposición a y del artículo el. Allí hay un artículo, el caballo, ¿sí? Now, esto debiera traducirse al inglés de la siguiente manera. Juan bet on horse number 7. No debería traducírsele Juan bet on the horse number 7. El hecho es que el español está imponiendo a ese hablante que termine comunicando con un hispanicismo. En la siguiente oración, en la oración man is mortal, vemos que el inglés no necesita artículo
para hombre. Entonces, el español, en cambio, sí lo necesita. Debemos entonces decir, el hombre es mortal al traducirla y no omitir el artículo el, como ocurre en la parte de abajo. Así no se debe traducir, porque eso es imposición del inglés en el español y no está respetando la autoridad o las características del idioma. No se debe traducir hombre es mortal, sino el hombre es mortal. En la oración I like books, vemos que no hay artículos para books, pero cuando lo hacemos al español debemos incluir el artículo y decir me gustan los libros. Y nunca decir me gustan libros, porque sería omitir lo que dicen las reglas del español. Una cosa que quiero aclararles es que en las reglas del español, cuando generalizamos, necesitamos incluir el artículo. Cuando el inglés, por su lado, hace lo opuesto. Cuando generaliza, se omite el artículo. Este tipo de anglicismo hace que un hablante de ese idioma, cuando está hablando en español, hable de manera telegráfica, ¿sí? Y entonces pueda burlarse o parodiarse de un hablante del inglés que conoce poco el español y habla de esta manera. Miren la oración. Yo tomar avión para ir a Argentina, donde dar papel en conferencia. Esto es inglés puro, ¿sí? Aquí están faltándonos unos artículos. No voy a hablar de tomar, voy a dejarlo ahí, porque ya sabemos que debe estar conjugado en yo tomo, ¿verdad? Yo tomo el avión para ir a Argentina, donde doy o voy a dar un papel o un ensayo o presentar un ensayo en la conferencia o en una conferencia. Ahí faltan artículos para avión, para papel, para conferencia. Y no quiero mencionar Argentina porque hay hablantes que dicen la Argentina, otros simplemente dicen Argentina. Entonces, un hablante del inglés que no conoce mucho el idioma va a sonar muy telegráfico, ¿sí? Pam, 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 ¿sí? En lugar de que fluya la lengua con los elementos que le faltan, en este caso, el artículo. Les presento entonces ahora un reto. Teniendo en cuenta y atendiendo al uso de los artículos que acabamos de ver, escojan 5 de estas oraciones y tradúzcanlas al español, respetando las reglas del español, incluyendo los artículos donde corresponden. No van a ser las 8, hagan 5. Escojan las que a ustedes les parezcan más fáciles y las hacen. 5 de ellas. Voy a publicar esto en Moodle en una sola página, ¿ok? Hasta allí llegamos con los artículos. Continuamos entonces con los pronombres. Los pronombres yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos del español no se corresponden completamente con los del inglés. En español, en primer lugar, tenemos que la lengua, que el idioma refleja el registro formal y el registro informal. Y el inglés no lo refleja. Vemos que en español existe tú, en español existe usted, en español existe vosotros y vosotras, en español existe ustedes, en español también existe vos, dependiendo dónde lo estés usando, pero en la mayoría de los casos no es vosotros, es un tú. Es informal también. Ecuador, Buenos Aires, Bogotá utilizan
Ecuador, Buenos Aires y en Buenos Aires en Argentina y Bogotá en Colombia utilizan un vos que es igual al tú, es un informal, es un pronombre informal. Esto crea problemas en la traducción, porque cuando se va del inglés al español, el traductor toma decisiones, tiene que tomar decisiones por el registro formal o informal. También tiene que respetar el dialecto. ¿Qué tal si le están traduciendo a un bogotano y para decir, transferirle el mensaje de inglés a español, no utilice, el tú se va a reconocer, pero debe ser lo más cercano al dialecto. Cuando se está hablando de un diálogo coloquial, también el traductor y el intérprete tienen que estar pendientes de los regionalismos. Y en este caso estoy hablando de esos usos del vos en estas 3 regiones y quizás haya más. Recuerden, ese vos no es nosotros. El vos de Argentina, por ejemplo, afecta inclusive la conjugación de la conjugación del verbo. No se conjuga con el tú. Es diferente. Digamos. Hay usos secundarios de los pronombres que también pueden causar problemas. Esto atiende, miren el ejemplo que tenemos aquí. The nurse said, let's take our medicine, shall we? ¿Sí? ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce ese we editorial que a nivel de significado se está refiriendo solamente se está refiriendo realmente a un pronombre diferente, se está refiriendo a usted? Y debe ser usado debe ser utilizado, traducido por el intérprete o traductor de la manera adecuada. Ese let's take our medicine, shall we, debería traducirse la enfermera me dijo, no, ahí no hay ningún we ni let's, ¿ok? La enfermera me dijo que tomara la medicina, ¿sí? Allí no es una invitación colectiva. Entonces, no existe este fenómeno en el español y debe obviarse para que pueda evitar la confusión o la ambigüedad en la lengua término, que en este caso sería español. Hablando de preposiciones, eso fue pronombres. Ahora, hablando de preposiciones, se dice que la originalidad de un idioma está conectado al uso de las preposiciones y en la manera en que se usan esas preposiciones. También se dice que las diferencias entre una lengua y otra se enfatizan muy a menudo en estas partes del discurso, porque las preposiciones expresan las relaciones en las partes de la oración como en los verbos o los artículos. Relativamente hay pocas preposiciones, pero son usadas muy frecuentemente en el español. Por ello, el traductor debe estar pendiente de evitar su mal uso. Yo estaba pensando en la preposición de, el otro día estaba buscando su significado o ver la preposición en. Y me encontré 25 usos. Entonces, si tenemos en cuenta que el español no tiene tantas preposiciones, porque se cuentan 20, mientras que en el inglés se cuentan a un número considerablemente mayor, se cuentan 65, diríamos que el español no tiene tantas preposiciones. Pero cuando hablamos de que en o que de tiene ese montón de significados, estamos multiplicando. Entonces, la sola preposición de, si te estoy recordando bien, aumenta a 40. ¿Y qué tal las otras? Si hubiera una preposición por cada uso, entonces el español también se multiplicaría tanto como el inglés, pero no es el caso, ¿sí? Los no nativos usualmente son traicionados por los sutiles malos usos de las preposiciones, ya que hay pocas reglas
lógicas que gobiernan su uso. Dígame, cuando uno empieza a aprender preposiciones, yo todavía no aprendo, no termino, ¿sí? La mayor parte del empleo de las preposiciones es simplemente idiosincrático. Las usan de una manera aquí, las usan de otra manera allá. Y uno tiene que aprenderlas memorizándolas o por la constante práctica. Continuamos. Si pensamos en la preposición en, esta, por ejemplo, puede traducirse como in, como on o como at. Y esto provoca mucha confusión. En la frase, el libro está sobre el escritorio, no se puede establecer con claridad si el libro está dentro o si el libro está encima del escritorio. Y la opción correcta la podemos deducir con el contexto o la información adicional que se ofrezca. En muchas expresiones la preposición es omitida al traducirla, pero también hay casos en donde la preposición debe ser agregada al transferirla al otro idioma. Y esto porque hay usos diferentes en cuanto a significados. Veamos estos ejemplos. Dice, el juez miró el cuadro. The judge looked at the painting. Aquí no tenemos at, ¿sí? No tenemos el juez, y entonces sería en. El juez miró en el cuadro. No, no tiene sentido. El juez miró el cuadro. No se puede usar la preposición a, que en este caso indica dirección, hacia, puede ser. No se puede utilizar porque el objeto directo al incluirle a no es la preposición, es el a personal que tenemos en la última oración, ¿sí? Cuando el objeto directo es humano, lo que hay allí no es la preposición a, esa es el a personal que transforma a Juan en una persona. Conocí a Juan. Si quitamos a, Juan podría ser el nombre de un lugar. Conocí Juan, un estadero. Conocí Juan, un restaurante. Conocí Juan, un objeto, ¿sí? Puede ser el nombre de un objeto. Fácilmente puede ser de un lugar. Entonces, en la del cuadro, si uno incluye a y quedaría al, está provocando el uso de una a personal que transformaría la palabra cuadro, el sustantivo cuadro, en un ser humano. Y este no es el caso. Entonces, en español, allí hay un riesgo. Hay un riesgo y no se utiliza la preposición. No se utilizaría una preposición para encontrar el equivalente a at en la oración en inglés. Miren, estudiamos la 1 y estudiamos la última, ¿verdad? Now, let's go to the second one as the last one. He attends the university, ¿sí? Él asiste, o sin él asiste a la universidad. En este caso, así es la preposición. Y no está transformando el objeto, es que ese no es un objeto directo. Este es un complemento preposicional. A la universidad es un complemento preposicional. Asiste es un verbo de movimiento y todos los verbos de movimiento incluyen su punto de llegada anunciándolo con la preposición a. So, voy a la universidad, viajo a Colombia, ¿sí? Implica movimiento desde un punto hasta el punto en que se incluye allí. Ese punto de llegada se anuncia con la preposición a. Y esta, he attends the university, asiste a la universidad, no es objeto directo, ¿ok? Eso no es objeto directo. En Juan, conocí a Juan, sí es objeto directo. Lo conocí, ¿sí? Otro caso que ocurre es el caso de la preposición for, y cuyos equivalentes son por o pueden ser para. Eso depende de lo que estamos expresando. Si es causa, bueno, va a ser por, como por qué. O si es objetivo, meta, propósito, sería para. Entonces,
En este caso se complica más la cosa porque hay que tener en cuenta que el inglés y el español con por y para tienen un divorcio fatal, ¿sí? Vino por su libro, he came for his book, ¿sí? Vino por su libro, estudió para aprender, she studied in order to learn, ¿sí? Allí lo que sucede es que las preposiciones pueden tener múltiples significados, o múltiples equivalentes, perdón, no significados, múltiples equivalentes en la lengua término. Ahí, ya esto lo mencioné, el español requiere de verbos, cuando está trabajando con verbos de movimiento o de traslado, el verbo requiere después de él la preposición a para indicar el punto de llegada. Para indicar a una persona como objeto directo se requiere de la misma palabra a, pero no funciona como preposición, sino que funciona como a personal. Dice la primera oración, comenzó a correr, ¿sí? Un movimiento, allí inicia el movimiento de traslado. Aquí vemos la acción traslado. Entonces, a es la preposición, ¿sí? He began to run, ¿sí? Esa es la preposición, pero donde dice Pedro ama a María, María es objeto directo. ¿A quién ama Pedro? A María. Entonces, Pedro loves Mary no necesita la preposición porque el inglés no tiene, el inglés no necesita estar diferenciando entre un objeto directo de persona o un objeto directo inanimado. Si pueden pensar en estas oraciones, creo que se ve claramente lo que están explicando aquí, aunque no trata de verbos de traslado. Pero en la oración conocí 3 hermanos versus la oración conocí a 3 hermanos, se evidencia claramente que conocí 3 hermanos es el restaurante. Conocí el lugar que se llama 3 hermanos. Pero en la oración conocí a 3 hermanos, está transformando 3 hermanos en 3 personas que tienen la relación de ser hermanos. Y yo los conocí, ¿sí? Entonces, ese a personal transforma el objeto directo en humano o en mascota. En otro caso. Hasta aquí llegamos con las preposiciones, ¿verdad? Vamos entonces con los adjetivos, ¿sí? Los adjetivos y su posición siguen reglas generales en el inglés, van antes del sustantivo, ¿sí? En el español van después. Pero hay una pequeña cantidad de adjetivos en español que pueden localizarse en ambas posiciones y el de estos va a cambiar dependiendo de la ubicación. Miren estos ejemplos. Antigua casa is a former house. Y casa antigua is an old house. Un gran hombre, a great man. Un hombre grande, a large man. No son los únicos, la lista es un poquito más extensa que esto, pero pasa eso. Tenemos también algunos que no cambian de significado, pero cambian de ortografía. Bueno, después del sustantivo, pero buen antes del sustantivo. Niño bueno, buen niño, ¿verdad? O malo, niño malo, mal niño. Esos no cambian de significado. Pero antigua sí cambia de significado y ahora no me puedo acordar de la lista. Pueden ser algunos, no sé, 7, 8 más para nivel avanzado. Vamos entonces a continuar con los adjetivos. El énfasis en los adjetivos es más común en el español de lo que es en el inglés. Nosotros tenemos adjetivos enfáticos, mío, tuyo, suyo, nuestro, ¿sí? Vuestro, un libro mío,
En inglés sería a book of mine, pero es más común decir my book, ¿sí? La casa suya, para hacer énfasis, usamos entonces los adjetivos posesivos enfáticos y es muy común en el español, pero en el inglés, the friend of hers es menos común y her friend es mucho más común. Terminamos entonces con los adjetivos. Sigamos con la última parte, el reto de la polisemia. Polisemia viene del griego poli, que quiere decir muchos, que quiere decir numerosos, y la otra parte sema, que es signo, que es significación. Entonces, esto se utiliza para designar una palabra que puede tener dos o más significados diferentes. Es decir, que la misma palabra significa varias cosas. Por ejemplo, en la palabra escudo, como tenemos aquí enfrente, podemos buscar en el diccionario de la Real Academia Española y encontrar que un escudo es un arma que se lleva en el brazo izquierdo para cubrirse de las ofensivas, o que el escudo son diferentes tipos de moneda de oro y de plata, o que el escudo es el dinero, el currency de Portugal. O que el escudo es el espejo de la popa. Y también que en sentido figurado el escudo, es el amparo, la protección. So decimos, Dios es mi escudo y mi fortaleza, así se dice, es escudo. ¿Está hablando de este escudo? No, está hablando de un sentido figurado. Este conjunto de significados tienen el mismo significante y constituyen un campo de significación semasiológico. La polisemia es algo característico del habla humana y se debe a diferentes causas su aparición, entre las que suelen citarse la siguiente. Digamos que un término nace en un área, digamos que un término nace en un área, en un campo semántico específico, como el campo de la matemática, por ejemplo, el campo científico o el campo técnico, que allí surgen palabras. El campo de la tecnología, un montón de palabras existen y son específicas de ese campo semántico. Bueno, con la interacción, puede que esa palabra sea usada por otros hablantes en otros contextos y esto le agregue significados. Inicialmente las palabras operación, las palabras variables, seno, pertenecían al seno de a la ciencia de la matemática, pero con el tiempo han sido extraídas de ese campo y han sido llevadas al lenguaje ordinario y se han convertido en términos monosémicos dentro de dicha ciencia nada más. O sea, que nada más tienen un solo significado dentro de la matemática, pero que tienen otro significado fuera de ella. Otras maneras en que se genera, en que nace la polisemia, es el cambio de significado por razones históricas, por razones de contexto o entorno social. La palabra retrete, yo la conozco como si fuera el baño, el inodoro, ¿sí? Ha pasado de ser que inicialmente era una pequeña sala que estaba, una salita de estar que estaba retirada, esto en el siglo de oro, y pasó en siglo XX a significar cuarto de aseo colocado precisamente en una habitación que estaba retirada. O sea, cambió casi de función, pero por su ubicación mantuvo el mismo significante, la misma palabra, pero el significado cambió. Otra palabra que me sorprende mucho, me gusta aprender el significado de esta palabra, fue la palabra villano. Villano es el vecino de la villa, ¿sí? El vecino de la villa o el vecino de la aldea, y de la villa que era la parte plana. Bueno, y esto lo diferenciaba del hidalgo, ¿sí? Del caballero hidalgo, que en la nobleza tenía una posición más alta que el villano. Luego, con el tiempo, pasó a convertirse en descortés, en algo arruinado, en indigno, indecoroso, probablemente
porque los hidalgos los miraban mal. Y así, en relación con los otros miembros de la nobleza, era alguien malo. Hoy villano es el malo de la película, es un criminal, ¿sí? Entonces va cambiando de significado, simplemente de ser un término neutro, llegó a ser un término con connotaciones negativas y despectivas. Otra manera en que ocurre la polisemia es por préstamo semántico de otra lengua. El ejemplo que nos ofrece Child es la palabra parliament, que originalmente significaba hablar, ¿sí? Hablar, discurso. Y por influencia del inglés ha sido recogida, y el sentido moderno es el de parlamento como una asamblea legislativa. En el lenguaje figurado también encontramos otra manera de generar polisemia. Puede enriquecerse la lengua a través del lenguaje figurado. Podemos hablar de metonimias, podemos hablar de metáforas. Y estas relaciones de significado y de contigüidad en significado hacen que produzcan nuevos significados en las palabras. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen esto, pero la palabra araña, que es spider, ¿sí? Es un animal que tiene muchas paticas, ¿verdad? Patas. Bueno, en las casas grandes, en las mansiones, hay una lámpara muy grande que tiene muchas patas hacia arriba, ¿sí? Y cuando uno mira la araña, está arriba en su telaraña, se ve la araña así con las patas abiertas, y así se ve la lámpara. Entonces, a esa lámpara también se le llama araña, ¿sí? Y tiene significado diferente. No es un animal, es una lámpara. La palabra espada, ¿sí? En las corridas de toro, el torero que toma la espada y le hunde la espada en el corazón al toro, por relación con lo que hace, se le llama un espada, ¿sí? Una espada. Entonces, no es una, sino una espada. Él es el espada, pero es por relación con el objeto con el que trabaja, el objeto con que mata al animal. Y también hay metáforas, perdón, también hay metáforas que se transforman en sustantivos, que son metáforas lexicalizadas. Entonces tenemos allí bocamanga, sí, brazo de mar, lecho de un río, pata de banco, ¿sí? Bocamanga. Estas palabras terminan por enriquecerse con acepciones gracias a que se amplían metafóricamente los términos y las expresiones. Boca y manga, ¿sí? Boca, manga, entonces esta es la boca de la manga. Brazo de mar es una vertiente, es una parte del mar que toma otra dirección. Y el lecho de un río sería el nacimiento de un río. Entonces, se asocia con el lecho, que es el lugar donde se descansa, se nace. La pata de banco, la pata de un banco, también es una metáfora allí. Ahora les voy a pedir que hagamos este ejercicio. ¿Sí? Del anterior les pedí que escogieran 5. Este es un ejercicio que vamos a tomar una palabra, la palabra entraña, guts, ¿sí? La palabra entraña, que tiene varios significados en el diccionario de la Real Academia Española. Y en este ejercicio cada uno de ellos ha sido parafraseado. Quiero que ustedes usen las entradas del diccionario para traducir al inglés los pasajes resaltados. En este caso vamos a traducir del español al inglés. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que indicar los números que señala cada entrada de significado que están utilizando, ¿sí? 2, si no hay ningún significado, entonces, si no está en la lista, es posible que en este caso se necesite escribir el signo vacío. Y
tienen que identificar la categoría gramatical a la que corresponde, a un sustantivo, a un verbo, a un adverbio, a un adjetivo, ¿sí? Entonces, hay tres cosas que hacer. Señalar la entrada, a qué significado de los que hay en la Real, aquí en la siguiente foto, corresponde. 2, si no hay ningún significado con el que se corresponda, signo de vacío. Y 3, indicar si es verbo, si es adjetivo, si es sustantivo o si es adverbio. Miren, estas son las definiciones. ¿Sí? Entraña del latín interans, que quiere decir interior. Entraña del sustantivo plural interane, intestino, ¿sí? El primer significado es femenino. La entraña son los órganos contenidos en las grandes cavidades del cuerpo, ¿sí? Las entrañas están en el estómago, guts, ¿sí? 2, la parte más esencial de algo, lo más íntimo, ¿sí? Lo principal de algo. O 3, algo oculto, retirado, secreto, lejano, en las entrañas de la tierra, tan lejos que está en el corazón de la tierra. O 4, el centro, el medio, ¿sí? Es el significado. No oculto, sino que es el centro. O 5 significa voluntad, afecto, ¿sí? Cuando uno ama a alguien con todas sus entrañas. Y el 6 es carácter, genio, ¿sí? Una persona de buenas entrañas. Entonces, ¿cuál de esos 6 significados están usándose en las oraciones que vienen ahora? Somos amigos entrañables desde que estamos en el colegio. El Reino Unido es amigo entrañable de la paz. Trabajar con productos químicos entraña riesgos de salud. Saludo entrañablemente a mis hermanos del episcopado. Mi danza comienza en la entraña y toma forma en la cabeza. Martí en las entrañas del monstruo. Usted puede internarse en las entrañas de la tierra como los grandes exploradores. La entraña es un corte muy especial y es muy típico en la cocina local. De estas 8, les voy a pedir que escojan 5 también y hagan el ejercicio con esas 5. No tienen necesidad de trabajar con las 8. Les regalo 3. Y por último, de estas 15, también quiero que escojan 5. Escojan 5 y detecten y expliquen, no que traduzcan, en este caso no van a traducir, que expliquen, tomen la oración, la primera que tomen, y expliquen cuál es la fuente que crea la confusión en estos headlines, en estas noticias titulares de los periódicos, ¿sí? Porque está tomado de titulares del periódico. Escojan 5 y expliquen cuál es la confusión que se crea. Ya les dije que esto se va a poner en Moodle, estas fotos donde están los ejercicios. Y con esta parte terminamos el trabajo de hoy. Muchas gracias y espero que esta vez sí haya grabado. Ya les dije que esto lo he traído ya 4 veces. Bueno, los quiero mucho. Dios me los bendiga abundantemente.